Buenos días, hermanos. Mi nombre es Milka Martínez y nos encontramos aquí en Unidad Cristiana Donay. Te invito a compartir, darle like y seguir esta página. En un momento comenzamos con el mensaje. Y que llegue a cada corazón que debe llegar. Sexto, sexto lugar. Vamos a lo que es algo muy importante para todos nosotros, que es una acción que debemos de tomar en cuenta y de llevar a cabo cada día. No es exclusivo de las personas que vamos a ver, no es para unas cuantas, sino que esta palabra es la acción para todos nosotros que debemos aprender de ella. Así que estamos hablando de la quinta sesión, pero sobre todo que nada y nadie interrumpa en esa perseverancia. Hay una sencilla y simple razón para que debemos tener perseverancia en nuestra visión completa de la restauración y de la quinta sesión. Somos seres creados. Como seres creados dependemos de nuestro creador. Así que todos los días depende de Dios. Todos los días necesitamos conocerlo y preguntarle a Él cuál es su. Todos los días necesitamos estar delante de Él para que bendiga a todas las personas que aún no le conocen, que aún no le creen, que son indiferentes, pero que Dios les ama. Así que Dios toma su iniciativa. Dios toma a cada uno de sus clientes para que a través de la intercesión, en un ambiente exclusivamente espiritual, el Espíritu Santo se forma con toda dignidad y pueda llegar al corazón de muchas personas. Pero es importante también saber que en el creyente tiene ya la disciplina de interceder, que a veces tomamos pretextos, a veces tomamos justificantes, o a veces nos dejamos engañar por ciertas circunstancias o por un mal concepto de lo que deben ser las cosas y abandonamos la disciplina de perseverar todos los días de la vida. Por eso es que no vamos a complementar los últimos tres, el que contó Sergio el pasado, pero vamos a ver qué consiste y qué viene de parte de Dios para que no caigamos en ese error, para que no nos desenfoquemos de la voluntad de Dios. Pero antes déjame recordarte que el próximo sábado, 28 de septiembre, tenemos nuestro 10º congreso alcanzando 1000 generaciones. El tema va a ser servidores y seguidores. ¿Sí? Así que parte tu lugar, parta ese lugar maravilloso que van a tener para que a lo largo de todo ese sábado escuches la palabra de Dios y puedas entender, si ahora quieres entender más acerca de lo importante también que es servir, sabiendo lo que es seguir a Cristo, el poder servir y seguir, nos consolida en nuestra relación con el Señor, nos permite crecer más, permite madurar más en quién es Dios para cada uno de nosotros. Y por eso, el tema tan importante que lo vamos a desarrollar todo este sábado, entre 5 conferencias, el sábado 28 de septiembre, sábado 18:30. Así que
deja ya tus datos, cada amiga aquí para poder cantar, y aparte de estudiar, invites a otras personas, puedes invitar a otras iglesias, puedes invitar a cualquier otra persona en línea, la entrada es para todos. Dios dice al que quiera, yo daré deseos. Si quiera, yo le voy a bendecir. Así que al que quiera venir para allá, invítalo y que pueda estar ahí eh, gozándose con cada uno de nosotros. Bien, así que vamos a ver acerca de que no debemos permitir que nada ni nadie nos interfiera, nos obstaculice en una disciplina que es la intercesión. El que podamos orar los unos por los otros, básicamente es. El que puedas orar, familia, todos los días de tu vida, de que puedas orar con muchas personas todos los días de tu vida y que se va convirtiendo en algo que significa un privilegio para ti, una pasión que despierta tu corazón de estar delante de Dios para que esa palabra suya fluya y llegue al corazón de cada una de esas personas. Así que en el contexto bíblico, la perseverancia se refiere a una capacidad de permanecer firmes y constantes en la fe, en el creer y en la práctica de los mandamientos de Dios, obviamente, a pesar de las dificultades y los desafíos que puedan surgir en el camino. Que cuando existen dificultades y todos los días van a que surjan los problemas y todos los días van a surgir problemas, no lo tomes como un pretexto, no te dejes engañar por eso y dejes de hablar. ¿Sí? Sobre todo por el que te cae gordo, sobre todo por el que te hizo algo, sobre todo porque te habló mal de ti. No dejes de interceder por esas personas. Eso significa que vas madurando espiritualmente. Eso significa que estás entendiendo quién es Jesús para tu vida y en tu vida. Así que es un llamado importante a pesar de los obstáculos. Importante, confiar en la fidelidad de Dios. Tú confías en la fidelidad de Dios, no confíes en la fidelidad del hombre, quiere decir que todos los hombres son infieles, sino que sobre todo, ¿verdad? O confianza está en que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus promesas. Por eso es tan importante conocer su palabra y sus promesas para poder hacerlo correctamente cada intención que hacemos. Y en su gracia, obviamente, que es lo que nos da la capacidad, a pesar de cualquier obstáculo, a pesar de cualquier debilidad, sobre todo, Él nos faculta, Él nos da la capacidad para que espiritualmente nuestro espíritu se levante y podamos estar intercediendo delante de Él y de esa manera fortalecernos día a día en cada uno de nuestras actividades. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor con esta acción de perseverar? ¿A qué nos está llamando? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Bueno, según Corintios 5:18 nos da la respuesta. Dice, todo esto viene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Fíjate, nos dio, ¿qué nos dio? En otras palabras, nos dio medio de servirle a través de estar intercediendo, reconciliando, que es un sinónimo, al mundo con Él. Así como nosotros fuimos reconciliados por medio de Cristo, porque alguien se tomó el tiempo para hablar de Cristo con nosotros, porque alguien se tomó el tiempo de interceder por nosotros, porque alguien nos invitó a escuchar la palabra de Dios. Por eso estamos nosotros ahora con la firme convicción de quién es Cristo en nuestro corazón. De la misma manera, nosotros ahora vamos por las personas, vamos a discipular, vamos a mostrar quién es Cristo en nuestra vida. Todos, aquí no hay excepción de persona, todos tomamos el compromiso. Si algo es a lo que fuimos, es al compromiso. Pero nosotros entendemos que cuando existe un compromiso, existe siempre una recompensa. Cuando cumples tu compromiso, siempre hay un buen resultado. ¿Qué mejor que cumplir un compromiso delante de Dios? Estés donde estés, con el trabajo que tengas,
en la escuela, en donde estés estudiando, estés chueco, derecho, con un pie o sin los dos pies, mira, tú estás viviendo, tienes un espíritu. Y es suficiente para ponerte en contacto con el Espíritu Santo de Dios y poder interceder con el fin de estar reconciliando a muchas personas. Ponte a pensar en tu familia. ¿Cuántas de tu familia, cuántos de tu familia necesitan, así como tú, reconciliarse contigo? ¿Cuántos ahorita están viviendo con graves problemas? ¿Cuántos están con una gran intranquilidad en su corazón? ¿Cuántos están sufriendo? ¿Cuántos están amargados? ¿Cuántos son infelices? Porque no conocen a Cristo. Entonces, a nosotros, comunidad, el Señor, ese gran privilegio de servirle, reconciliando a todos y cada uno de nuestra familia y de los que no sean de nuestra familia también con el Señor. De tal manera que esto es producto también de una oración del Señor Jesús antes de que se cumpliera el tiempo para que fuera apresado, fuera encarcelado y fuera crucificado. Bueno, él orando al Padre en Juan 17, recorre todo Juan 17, el maravilloso de capítulo, en Juan 17, 21, él habla precisamente de que quiere que todos creyentes seamos uno en él como él es uno en el Padre. La unidad, uno en Cristo el Señor. Pero no solamente que quede una unidad entre tú y Cristo, una reconciliación entre tú y Cristo, sino que esto el Señor lo quiere ir procesando, lo quiere ir madurando en ti, de tal manera que lleguemos, como dice Juan 17:23, a la perfecta unidad. ¿Cuál perfecta unidad? La perfecta unidad con Cristo el Señor, con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo. Que todo es uno, todo ese Dios maravilloso, o sea, uno en nosotros. Y entonces mostremos al mundo quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios, la voluntad de Dios, la fidelidad de Dios, lo bueno de Dios, todos los atributos de Dios, viviéndolos cada uno de nosotros cuando tenemos esa unidad con el Señor y con Iglesia. Así que si hablamos de intercesión es ponerse en la brecha por alguien más. Cuando hablamos de ser intercesor, es que tú vas a elevar una oración a Dios orando por otra persona o por otras personas. Es diferente a cuando tú oras por ti, cuando das gracias por ti, cuando le pides por ti. El intercesor es el que sacrifica tiempo, sacrifica esfuerzo, sacrifica todo para poder estar intercediendo por otras personas. De tal manera que espiritualmente tiene un puente para que el que no ha creído, que no conoce a Cristo, estando en este nivel más bajo, suba a otro nivel más alto, que es estar en Cristo Jesús. Esa labor de intercesión es maravillosa, porque están intercediendo por alguien para que mejores. ¿Sí? Quizás no me conoce, quizás hasta te hizo daño, quizás a lo mejor no te ama, o quizás es tu familia y te ama, pero no conoce a Cristo. Bueno, tú eres ese intercesor. Tú vas a orar por esa persona, vas a orar por esas personas, vas a orar por la nación. Depende de cómo el Espíritu Santo y tu disposición lo vaya teniendo. Entonces, empezamos a ver cinco pretextos muy básicos que nos impiden seguir en la perseverancia para interceder delante de Dios. El primero fue tener miedo de que el gran Dios solo entregue pequeñas respuestas y por lo tanto nos decepciona. O sea, eso se refiere a cuántas veces minimizamos todos los milagros de Dios. Minimizamos todo lo que hace Dios. El solo hecho de levantarnos, el solo hecho de respirar, el solo hecho de distinguir colores, lo minimizamos en un pequeño detalle. Quizás no me está respondiendo a lo más grande que estoy pidiendo. Pero si tú tuvieras ese altino de fijarte en esos pequeños detalles, ningún problema te tendría triste o derrotado, o enojado, o amargado. Porque tú
valorarías lo más importante, valorarías lo que hace Dios cada día. Y nada que hace Dios es pequeño. Nada. Tu vida no es cualquier cosa. El que tú estés vivo en este momento no es cualquier cosa. En que estén funcionando todos tus órganos no es cualquier cosa. Tú no le estás diciendo al corazón como latir. Tampoco le estás diciendo a los riñones, ni al aparato digestivo, ni a ninguna célula, le estás diciendo cómo funcionar. Sin embargo, todo está funcionando. Tú no te conectas a una corriente eléctrica, y sin embargo hay potencial eléctrico dentro de ti. Tú no sabes cómo es que son los pensamientos, y sin embargo piensas. ¿Cuántos piensan aquí? Unos piensan, otros no piensan, y eso se va a hacer. Así que la idea es que podamos distinguir esos pequeños detalles de parte de Dios. Y cuando estamos intercediendo, estamos viviendo con el gran avivamiento de Veracruz. Y yo mover Veracruz, porque yo decía a Veracruz. Tú te quedas, creo que ya llegó de hace mucho tiempo. Específicamente cuando Cristo murió en la cruz y dejó los primeros. Así que, perdón, pero cuando estás orando, es muy grande. El Señor te lo va viendo poco a poco, con pequeños detalles. ¿Y sabes por quién? No porque, ¿por quién va a empezar? Porque y muchas veces te vas a pedir por tu Señor, ¿por qué estoy orando por él? No, quiero para orarte. Pero señores, que eres el que está mal, quiero que tú seas. Pero, y ese pero, ya te toda esa indicación. Cuando te quites lo pero, lo perito, ¿verdad? Entonces podremos avanzar. Entonces, nos quitamos cualquier tipo de pretexto mínimo para seguir perseverando en lo que es la voluntad de parte de Dios. Pretexto 2, sentirse culpable por no hacer oraciones rectas y perfectas. ¿Sí? Cuando no se tiene conocimiento de cómo interceder, las personas creen que orar es hablar mucho. Las personas creen que es estar y ya, pues estar recitando textos y textos y textos. Y eso no es. Y te sientes culpable, si eres cristiano y no sabes orar. Bueno, ven conmigo a líderes del lugar que podemos enseñar. De hecho, vamos a tener un seminario de oración específicamente, porque es algo básico e importante en la vida de cada uno de nosotros. No son las muchas palabras, es la palabra de Dios. Es conocer la palabra de Dios para sustentados por la palabra de Dios, usando la palabra de Dios. Tú vas a estar hablando de la voluntad de Dios y entonces tú vas a tener el efecto de parte de Dios. Pero para eso necesitas conocer la palabra, necesitas entrenarte, capacitarte, necesitas alimentar tu mente con la palabra. Si no tienes palabra, tiene que salir pura. Pero cuando empiezas a alimentar tu mente y te dirigimos el cómo, entonces no tienes ningún problema para poder estar hablando e intercediendo como el Señor nos pide que lo hagamos. Ahora sí vamos a ver el tercer contexto. Nos preguntamos qué terminaríamos creyendo acerca de que si al final lo que nos conviene no llega. ¿Está pasando? Sí, hasta luego lo mencionamos. Sí, que estás orando y que estás orando y que te cambien a la esposa.
dejaste de interceder, pero Dios te quiere enseñar. En otras palabras, uno puede decir, estaré de acuerdo con el estilo de liderazgo de Dios en hacerlo más a él. O sea, voy a poner en la mesa de bendición con el Señor, amén. A Dios nunca lo pongas en la mesa de bendición, nunca disfrutas la palabra, sino que más bien, mejor profundiza en esa palabra para que sepas de qué se trata la palabra. Porque dice, el Señor dice, yo hago una alianza con ustedes y les prometo que mi poder y las enseñanzas que les he dado no se apartarán jamás de ustedes, ni de sus descendientes por toda la eternidad. Dice, ya se va. Lo eterno siempre es eterno. Y Dios todo lo que hace es eterno. Cuando aprendes de Él con su palabra, esa palabra tiene fin. Y si se te olvida, dice claramente la Escritura, el Espíritu Santo te va a recordar lo que ya aprendiste, lo que ya leíste. Obviamente, si no has alimentado tu mente, tu espíritu con la palabra de Dios, no va a encontrar que recordar. Pero si tú tomas una disciplina, un compromiso de capacitarte, de entrenarte, de ser enseñado la palabra de Dios, entonces todo ese alimento espiritual para tu vida, ¿no? Es lo que es la enseñanza eterna de parte de Dios y en su momento va a aparecer. Y si no te acuerdas, acuérdate que tienes al Espíritu Santo que te lo va a recordar. Entonces, Dios es un pacto de promesa con nosotros, pero habrá días y circunstancias en que tengo que creerle porque no le veré. La fe activa no se trata de que comprendas todo. O sea, fe activa se trata de creerle a Dios. Si Dios dice que lo hace, créele que lo va a hacer. No empieces a tratar de usar una lógica humana. No trates de buscar una explicación porque no la vas a encontrar. Y muchas veces he conocido personas que se retiran de ser cristianos porque las cosas no salieron como ellos pensaban o como ellos creían y porque no encontraron una explicación. Porque tuvieron un sueño, como nadie se los explicó, entonces ya se fueron del Señor. Y en fin, una serie de engaños y de errores que se cometen, pero en esta circunstancia tengo que creerle porque no lo veré. Es porque el Señor, Él opera en lo invisible para hacerlo visible. En lo invisible nadie ve. De hecho, cuando hablamos de qué es la fe, dice que es la certeza de lo que se espera. La convicción de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claramente te está diciendo la escritura. O sea, tú le confías en Dios, es promesa de Dios. Estás creyendo a Dios, no lo entiendes, no importa. Lo importante es que le sigas creyendo a Dios y no dejes de pensar en Él. Para todos sentir que en el momento en que queríamos que Dios haga algo y no lo hace. Abandonamos el plan, ¿sí? Porque nos acercamos, nos anergiamos a que tiene que ser las cosas como yo digo, a que tiene que salir las cosas como yo digo. Entonces, ese conflicto interno que traemos en nosotros, obviamente nos separa, nosotros nos separamos de Dios, porque dejamos de orar en su voluntad, dejamos de conocer a Dios, dejamos de conocer su voluntad y estamos haciéndolo mediante nuestras emociones, mediante nuestros caprichos, mediante nuestros sentidos, y eso no va a funcionar. Así que para entender, ser que a Dios más como Dios, debo verme y hacerme más como Él. O sea, el error que se comete es este, queremos que Dios sea como nosotros decimos, ¿cierto? ¿Te has quejado alguna vez? Muchas veces.
Y cuando te quejas, ¿cómo te quejas? Dices, y ya vives en chus, y aquel no me quiere, y este no me quiere, y ya le dije, y ya me dijo, y ya no me dijo, y bla, 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 y no me entiende, y así no es la vida. Tienes que quedar la ley. O sea que no caigamos en ese error, porque si caemos en ese error, nos va a dejar desalentar, obviamente, porque Dios no es un cumplidor de caprichos, Dios es un cumplidor de promesas. Entonces, es solo cuando veo en todo el esplendor y belleza que entiendo que su esencia es la que debo decir. Su esencia, su presencia, a Dios y su espíritu. Y entonces, en esa fe que yo tengo, de conocer que Dios es espíritu, de que todo lo puede bendecir, de que no es como lo digo, de que no voy a encontrar una explicación humana, explicación lógica, simplemente no caigo en este error. Yo sigo perseverando, pero de acuerdo a su palabra, que es igual hacerlo de acuerdo a su voluntad. Así que, pregunta, ¿has sido decepcionado por tus propias emociones y pensamientos? ¿Alguien se ha decepcionado por eso? Ah, vaya. Oh, sí, en algún momento me he decepcionado de mi emoción, de mi pensamiento. Porque no es otra pregunta. Estoy comprometido en buscarme y creerle aún cuando entonces, yo me comprometo a seguirlo buscando, a seguirle creyendo, aún cuando no estoy viendo que a veces nunca vas a ver cómo empezar a vivir. Nunca lo vas a ver cómo pudiste tener la capacidad para resolver tal o cual situación. Nunca vas a poder ver cómo llegó tanta inspiración a tu mente para poder hablar o para poder bendecir a una persona con su palabra, porque no se ve. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir buscando, seguir creyendo y no estar dudando. Así que si necesitas de mi parte con una ayuda, mucho gusto. Estoy para servir. Te puedo hablar algo de fe, puedo hablar algo de creerle, puedo hablar algo de milagros, puedo hablar algo de su gracia, puedo hablar algo de cariño. Y eso te va a bendecir mucho, simplemente te va a bendecir mucho. Entonces, vamos a ver este cuatro. Pensamos y ponemos que de alguna manera debemos conquistar lo que Dios ha dispuesto a hacer. Es decir, como que queremos ocupar el lugar de aceptar cual cosa, hacer su voluntad. Fíjate que los discípulos al verlo se enojaron y comenzaron a decir, ¿por qué se dice a él? Cuando una mujer entra en la casa de Simón de Verdad, con un brazo en la mano, va a dejar que ellos se enojaron. ¿Sí? Esto, el brazo de alabastro, es algunas palabras que conocen. Eso es lo que realiza un texto y lo usó para derramar de la creación de Jesús. O sea, ellos, cuando estaban en este momento, estaban desenfocados totalmente. En lugar de dar la honra a Dios, Jesús se enojó, se enojó realmente. Entonces, ¿por qué se enojaron? Porque ella valoró a recibir paz y el perfume. Y sus propios discípulos valoraron más
Pedro Chopin pregunta, ¿cuál es tu perfume que valoras tanto sobre el valor que tiene Jesús en tu vida? ¿Cuál es ese perfume tan caro que te marea, que te hace ver visiones, que te hace ver la vida de otro mundo? Claro, que te hace sentirte feliz y que sientes que no necesitas. Reflexiona, ponte a pensar también, ¿sí? Si algo encontraste, que no quiere para que necesita también, porque estás valorando quizás algo material, es que cuando haces eso, ya te desesperas. Desde hace tiempo, no lo vi. O sea, que ella, al igual que María, están en la una de la y ya, pero quiero enamorarme, y estar con él más preocuparse de tantas cosas. ¿Cuántos andan ocupados con tantas cosas y no tienen tiempo para Dios? Cuando tienen tiempo para Dios, su mente está revolucionada pensando en las otras cosas. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, ansiedad, angustia, por ahí para acá. Ya lo vieron para las emociones. Y opaca a todas las demás emociones. Entonces te desenfocas de quién tiene el verdadero valor. Y te enfocas en quién no lo tiene. Así que, pero solo una cosa es necesaria. Como se nota que es porque María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a esa. Los demás hagan lo que hagan, la tierra talento y todo. Yo voy a ser como es que no voy a trabajar, no. Ahí están las cosas que nos enfocamos en la vida, pero no son cosas valiosas y como diría Pablo, todas las cosas son lícitas, pero no todas al mismo tiempo. Todo, todo puede ser importante, pero no todo. Tengo que elegir bien y darle el valor que corresponde a cada cosa. Y no enfocarme en lo material, sino enfocarme en lo espiritual. ¿Cuánto vale? Fíjate, ¿cuánto vale? El Señor Jesús es misericordia. A través de su Espíritu Santo, te dé la capacidad de perdonar y ser libre de tanto amor. ¿Cuánto vale? No tiene precio. Pero valoras más el odio. Ese es tu perfume. Perfume de sí. Resentimiento, el odio. Eso crees que ahora tienes brillo por aquí. Claro, te parece. Te peleas hasta contigo, no te peleas. ¿Cuánto vale eso? Estás decepcionado. Hay que reenfocarnos bien. Entonces, hay muchas cosas que no tienen tanta importancia como hemos pensado en el tiempo. El primer lugar de alegría debe ser Dios. Y después, todo lo demás. Si tienes el primer lugar de alegría, Dios te enseña qué vale y qué no vale. Eres experto en saber eso. Y a lo que dado tiempo, es que debes complicar todo y dejar de confiar en que solo orando puede ser una labor verdadera. Porque te hago desanimado diciendo, ¿para qué horas? ¿Para qué sigues orando? Si el pecado se sigue orando. ¿Para qué sigues orando? Si aquella no la haces cocinar, y pues poniéndole ahí todo lo que es ¿eh? Cosas delicadas, en fin.
Entonces, yo te diría, oye, si quieres empezar, cierto también que te puede llegar. Entonces, sí trato de enseñar al principio la importancia de entregar su tiempo más precioso. Sí. La pregunta que vengo haciendo es, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a intimar? ¿Cuánto tiempo duras por Dios? ¿Cuánto tiempo escudriñas la palabra? ¿Cuánto tiempo es tu relación con Dios? ¿Y cuánto tiempo es todo lo que acabo de decir con el mundo? Ahí saca tu conclusión. Que soy bien importante, ¿verdad? Entonces, tenemos que valorar bien, ver bien, de acuerdo a lo que enseña, a la enseñanza del Señor. Recuerda, cuando vas a la Biblia, te dice el Señor, ayúdame a administrar mis actividades en el tiempo. No le digas, administra mi tiempo, porque el administrador del tiempo es Él, y ella tiene ese significado cuando dura cada día. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Sí, Señor, dame la sabiduría para poder organizar. Ahí empecé con el principio de la administración, si lo leyeron. Le dije, empieza la semana con una buena administración. Haz un plan de tareas, organízalas, dirígelas bien, evalúalas, ten un control sobre ellas, entonces, básicamente lo que puse hoy. Si no hacemos eso, tenemos un desorden en nuestra vida. Y por eso le echamos la culpa al tiempo. No tengo tiempo, es la excusa de preferencia que todos entendemos. No tengo tiempo. ¿Sí? Entonces, la culpa la tiene él. ¿Por qué hay buena manera si no tengo tiempo? Mira cuánta carga me da. ¿Por qué no me arregla toda mi vida? ¿Por qué no me arregla esa cosa de la vida? ¿No? Ah, sí. Entonces, dice, se toma agua y ya no. Entonces, no es por ahí. Debemos estar pensando cosas que nos las maneras. Las de preocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para ello. Se les acabó la gasolina. ¿Sí? Ya me cansé. Cambio. Las 3 horas llevaron sus botellas de aceite. Además de sus lámparas. Las vírgenes, 5 momentos de 5 incensados. ¿Y cómo le hago? Dice, sí, la verdad. Jesús nos comparte la realidad de los que quieren llevar a la carne de la vida sin llenarse de la presencia de Dios. ¿Y cómo me lleno de la presencia de Dios? No es sintiendo la presencia de Dios, no. Presencia de Dios es como que es creyéndole. Porque si no sientes nada, piensas que la presencia de Dios está contigo. Y Dios no es un Dios de emociones, nada más. Entonces, ¿cómo le hago? La Biblia te lo dice muy sencillo.
Llénense del Espíritu Santo. ¿Sí? En la Reina Valera dice, sed llenos, el mismo diciendo, sed llenos del Espíritu Santo, es decir, continuamente trae un tanque lleno. ¿Qué tienes que hacer? Señor, lléname, Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, siento que se me está acabando el aceite, lléname de tu Espíritu. ¿Sí? Que me siento un poco así, medio decepcionado, lléname de tu Espíritu, esto no es el que ya me entristece, me entristecí, porque lléname de tu Espíritu para que dirija bien mis pasos. En todo momento, lléname de tu Espíritu. Solamente así, con la vasija llena, con mi mente llena del Señor, de la presencia de Él, es lo que podemos seguir adelante, porque dificultades voy a tener, problemas voy a tener, adversidad voy a tener todos los días. ¿Sí, amén? Así que no puedo ir por la vida en a ver qué pasa, pensando que tus propias fuerzas voy a lograr, no lo vas a lograr. Sí que sea lo más prudente, así. O hay que ven la oración de que son solo por un llamado para Juan. En lugar de estar conscientes de la responsabilidad que cada uno tiene delante de Dios. No es para el ministerio de intercesión, para unos cuantos. Pero voy a estar orando, siempre. La intercesión es para cada uno de nosotros. Porque recuerda lo que dice Corintios. Dice, a todos los dio, a todos el ministerio de la reconciliación. Y sigue leyendo, dice, y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Nos dio y nos encargó a cada creyente, no solamente a unos cuantos. Otro punto, mi amada mío, no soy suya, que la pacienta, su rebaño se miramos y cantar los cielos. La vista correcta de la vida es enfocarte en tu llamado y responsabilidades más que lo que puedes hacer en tu cuerpo, más que lo que puedes hacer en tu personal. Entonces, cuando tú, con María y con Marcelonita, aceptas tu llamado, este es una historia. La primera cosa que deseas hacer es estar contigo. Eso es lo primero que debemos hacer, estar contigo. Necesitamos la dependencia de Cristo, la cual inicia en un tiempo que pases con Él. Nosotros somos seres creados, somos seres dependientes y necesitamos aprender a tener dependencia al 100% de Él. Fue la primera pregunta que me hizo ayer esta práctica. Depende de mí al 100%. Y le tuve que decir, no, honestamente, no. Vamos a trabajar en eso. Llevo 3 años y medio de aprendizaje, pero sigo aprendiendo de parte de él, a entender, no de las circunstancias, no de lo que ganan, no de tienen materiales, no de sino entender que cuando depende de él, tiene la respuesta para todo lo que piensa. Entonces, usa a las personas, usa médicos, usa abogados, usa ingenieros, usa cualquier tipo de persona para cubrir los shows. Pero sí se logra. Entonces, él ayuda a la opción de invertir tu tiempo temporal cuando va acá. Tiempo temporal. Pues ese tiempo temporal invierte los esos 5 minutos, esos 15 minutos, esa media hora que tú dispones de tiempo, disponla para que el amor cuesta más de lo que uno quiere pagar, pero da más de lo que uno espera. Los matrimonios pueden decirme eso. El amor cuesta. Si le ha costado, cuesta mucho porque, bueno, hay mucho que hablar acerca de. Me cuesta quitarme el compromiso. Me cuesta dejar de pensar en mi nada.
Me cuesta ponerme de acuerdo todos los días. Cuesta mucho, pero el resultado, cuánto es, yo siempre lo veo feliz. Felicidades al tomar. Por eso vamos a ver el tanto, pero yo para un matrimonio, pero la cara, vamos a dar una vuelta ahí con Promitín y platicamos un chiste. Puedo dar algunos consejos, sí, porque era lo que pienso por decir. Pensamos que de alguna forma nuestros esfuerzos van a tomar la velocidad de los lo que tienes, el compromiso, todo lo que tienes, el Señor. Sí, así que, eso es por ser el poder, para ser milagro. Otros tienen el poder de profecía. A unos, Dios les da la capacidad de distinguir el espíritu santo y el discernir y el en el espíritu. Y a otros la capacidad de hablar en lengua, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar y se han hecho en esa lengua. Pero, pero, todas las cosas las hace con su poder el único y mismo espíritu. O sea, no es porque tú lo hayas tenido por ti mismo, dando a cada persona lo que a él le parece mejor. Así que no reniegues del don que Dios te da, porque Él es el que reparte tu don. Y ningún don es menos que otro. Todos tienen un gran valor. Cuando tú tienes el don de parte de Dios, valóralo como lo mejor que te pudo haber pasado, porque el que sabe qué es lo mejor para ti es Dios. Pues a unos y a otros, no a todos, a unos y a otros de diferentes formas, para que uno con otro se vean mutuamente como un cuerpo, teniendo diferentes funciones. Esa es la habilidad que Dios es fuerte en ti. El poder del intercesor está en su misa y debilidad y no en su esfuerzo y habilidad. El intercesor es humilde y reconoce que no es su esfuerzo, no es su inteligencia, no es su capacidad, sino la gracia de Dios. Tú has sido apto en tu llamado por él y no por ti ni en ti. O sea, toda la gloria es para ti. Buscaré las ovejas perdidas para guiarlas, vendaré a las que tienen alguna falta boca, ayudaré a las débiles, yo las daré como heridos y el mejor de mis, dice el Señor. Entonces, hay una parte que te corresponde como intercesor, humillarse delante de Dios, reconocer que tú no sirves. Dios hará en ti lo que tú no eres capaz de hacer para ti. Y tu confianza y fuerza vienen de Cristo y son y no hay ningún bien que Dios no me quiera dar. A todos, automáticamente indeterminado. ¿Qué servimos a un Señor que no depende de nuestra capacidad? Él nos da la capacidad. Él sostiene cada pequeña obra del pueblo por su gracia. Y cuando admites que eres incapaz y que no puedes, es impresionante lo que puedes decir. Resulta tan difícil en una persona el reconocer que no puede, el reconocer que es algo que no es su capacidad y decirle a Dios, Señor, tengo la humildad en mi corazón de reconocer que yo no puedo, yo no puedo. Ya lo intenté de maneras a mi manera,
Pero ya entendí que a mi manera, como la canción es de mi manera, sí, que no de mi manera, ahora la manera de Jesús. Entonces, a mi manera, he querido hacer mi vida y por para allá y para acá, pero la verdad es que ya no, es música para los hijos de Dios. Siguiente paso que tienes que hacer es ayudos. Siguiente paso, recibir ayuda. Siguiente paso, hacerle caso a la ayuda. Esos son los pasos a seguir. Así que concluimos en la siguiente. ¿Cuál es el misterio de la liberación? Aquí hay un misterio que se está pasando lo invisible, lo que se ve, lo que se ve, pues hay verdad. El principio primario de la liberación es simplemente decirle a Dios, fíjate, decirle a Dios lo que Él dice que le digamos. Decirle a Dios lo que Él nos dice que le digamos como medio para liberar su poder. En otras palabras, el intercesor ora la palabra de Dios. Al orar la palabra de Dios estás orando en su voluntad. Y cuando oras en su voluntad, entonces te acuerdas que dice todo lo que se nos daré. ¿Qué? Porque estás orando en su voluntad. Pero para eso tienes que usar su palabra, conocer su palabra, orar su palabra. Y de esa manera podrás tener la respuesta esperada de parte de Dios. Su misterio está en nuestra habilidad. Es reconocer que por nosotros no podemos, que por nosotros no va a suceder nada, que por nosotros no es que va a cambiar el mundo o la familia o va a cambiar la ciudad. No, no es por nosotros, es por la gracia de Dios. ¿Sí? Y empiezo los días diciendo, yo estoy vivo por mí mismo. Es por la gracia de Dios. Yo no puedo hacer esto por mí mismo. Es por la gracia de Dios. Y si te disciplinas tu mente de esa manera, vas a ser una persona con una gratitud maravillosa que cumple lo que dice la palabra, que dice sean agradecidos con Dios. Entonces, toda la intercesión está basada en el poder de la palabra de Dios y no en tu capacidad. Todo está basado en la palabra de Dios y no en tu capacidad. Vamos a descubrir más este misterio todavía como intercesores en toda nuestra actividad carnal, con toda sencillez, humildad y disposición, solo nos ponemos de acuerdo con Dios. El acuerdo es, Señor, hágase tu voluntad. Ese es el acuerdo. No es que tú vas a poner lo tuyo, no. El acuerdo es que tú estés de acuerdo con Él, de que Él haga su voluntad. Cuando tú hablas la palabra de Dios, tú estás confirmando, hablando la perfecta voluntad del plan eterno de Dios. Cuando tú estás orando no tu rollo, sino la palabra, has aprendido a orar la palabra de Dios. Entonces estás hablando la perfecta voluntad, estás en su frecuencia, estás en su lenguaje, y por lo tanto va a ser maravilloso lo que venga. Entonces, el nombre de Jesús es la palabra de Dios, en el sentido de que Él actúa y gobierna al hablar de la palabra de Dios. ¿No entiendes más? Que no lo usan como coletilla y entonces nada más y no saben qué significa. Que te dicen ora y al final di en el nombre de Jesús. ¿Sí? Bueno, ahora te queda más claro, lo dices en el nombre de Jesús. Estoy diciendo en el que actúa y gobierna todas las cosas y de quien tiene todo el poder y la autoridad, que es Jesús el Señor. Decimos amén. Entonces ya entendimos por qué decimos en el nombre de Jesús, porque estamos diciendo en su palabra, en la voluntad de su palabra, es lo que estoy orando. Y por lo tanto, si es en su palabra, es en su voluntad, voy a ver cómo actúa y gobierna ese poder sobre todas las cosas y voy a poder ver el resultado de Dios, de parte de Dios. Y termino con eso. Por medio de Jesús intercedió. Todas las cosas, ¿cuántas? Todas. Sin Él
Jesús, nada de lo creado consistir. Todo fue creado por la palabra de Dios. Recuerdan, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 3, y dijo Dios, la palabra de Dios, en el principio del verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y esa palabra tuvo que tomar nuestra naturaleza humana para enseñar el gran privilegio parte del Señor, que de alguna manera en su creación iba a tomarnos a nosotros para poder manifestar todo su poder y su gloria en este planeta Tierra para todo el mundo. Los hijos sabemos de poder interceder delante de Dios y no dejarnos llevar por ninguna de esas circunstancias que estábamos mencionando. No pongan ningún pretexto, no te dejes llevar por ningún pretexto, por ninguna cosa engañosa. Tu vida debe estar dedicada, bueno, parte obviamente, a estar intercediendo. Y recuerda que interceder es estar orando por alguien, estar orando por algunas personas. ¿Sí? Pronto puede llamar a tu ministerio, todo ese grupo que ya está entrenado, para también entrenarte a ti en lo que es la intercesión, en lo que es estar orando la palabra de Dios. Y tengamos a toda la iglesia orando la palabra de Dios todos los días de la vida. ¿Y cuántos días? ¿Qué les parece? Entonces, si de eso es lo que queremos comunidades sanas, queremos familias sanas, queremos una sociedad sana, queremos una ciudad sana, queremos un país sano, entonces necesitamos estar orando la palabra de Dios de acuerdo a su, para que su voluntad sea hecha en el corazón de cada uno de nosotros. Solamente Dios es el único que tiene poder para operar en cada corazón. Solamente Dios conoce lo que tiene que hacer. Nosotros solamente somos instrumentos de parte de Él para poder estar ser contemplados en ese plan de salvación para toda la humanidad, sin excepción y acepción de persona. Él desea, dice la palabra, que todos, sin excepción, procedan a la fe, que todos se salven. Nosotros no vamos a hacer ninguna excepción. Nosotros no vamos a distinguir o discriminar a nadie. Nosotros por eso estamos aprendiendo la palabra de Dios con inteligencia y con sabiduría espiritual para aplicar a nuestra vida. Y venga que venga. Nada nos hará volver. Nada se va a tener. Nada nos podrá culpar de hacer incorrecto. Pero siempre y cuando estemos bien entrenados, bien capacitados en la palabra. Decimos, amén, amén, vamos a ver aquí, vamos a ver. Y vamos a darle gracias, Señor, por de poder ver cada más de estar intercediendo con cada una de las necesidades de vida en la noche. Vamos a empezar por nuestra familia. Traiga su gente, traiga su gente a pie. Aún no conocen toda mi vida. Incluso no me dicen de a quien estaba caminando en el Evangelio, pero se apartó de algo, alguien, cualquiera que sea la situación, nuestra familia